analizamos las principales enfermedades del siglo XX y XXI en el Perú y las lecciones aprendidas para enfrentar los problemas de salud en el presente. Volvamos a ver de qué trata nuestra sesión el día de hoy para que puedas tomar nota de ello. Analizamos las principales enfermedades del siglo XX y XXI en el Perú y las lecciones aprendidas para enfrentar los problemas de salud en el presente. Para iniciar la sesión, te invitamos a tomar apuntes de los aspectos que consideres más importantes en la actividad. Queridos estudiantes del quinto grado de secundaria, estamos pasando por momentos muy difíciles por el grave problema de la pandemia por el COVID-19. ¿Te has preguntado si es la primera vez en el Perú y en el mundo que suceden este tipo de hechos? ¿Has conversado con tus padres y abuelos sobre epidemias que hayan vivido? Seguro que tus familias te han comentado sobre situaciones graves que afectaron la salud de los peruanos en años anteriores. Para analizar y reflexionar sobre los problemas de salud en el Perú en el siglo XX y XXI, acudiremos a algunas fuentes que proporcionen información valiosa respecto al tema de hoy. Vamos a leer algunas fuentes de información que nos dan a conocer las principales enfermedades ocurridas en los siglos XX y XXI en el Perú y las lecciones aprendidas que nos han dejado para enfrentar el problema de salud pública. Presta mucha atención. La primera fuente revisada es la investigación de Marcos Cueto titulado El regreso de las epidemias, salud y sociedad en el Perú del siglo XX. En el capítulo 1 nos habla sobre la peste bubónica. La peste bubónica se presentó por primera vez en el Perú en 1903. La enfermedad primero atacó a las ratas, encontrándose muchas de ellas enfermas y muertas. Luego empezó a enfermar a las personas. El origen de esta peste fue atribuido a una embarcación proveniente de Tailandia. Entre 1903 y 1905, la peste se extendió hasta Lima y otras ciudades de la costa. Para afrontar este problema, las autoridades tomaron varias medidas. Se crearon el Instituto Municipal de Higiene, la Dirección de Salubridad Pública y la Junta Directiva de la campaña contra la peste bubónica de la provincia de Lima. Además, se implementó el lazareto como centro para aislar y tratar a los enfermos de la peste. Otras medidas que se tomaron fueron la desratización y eliminación de cuyes y conejos, el cierre de las escuelas, el reparto del suero antibubónico, la publicación de instrucciones contra la peste en los periódicos, la clausura de correos y correspondencia. El Estado y la población se convencieron de la importancia de la higiene de las calles y las casas, por lo que estas medidas lograron reducir los contagios. Bien, queridos estudiantes, esta peste bubónica ocurrida a inicios del siglo XX, ¿dejó algún cambio de actitud y hábitos en las personas? Claro que sí. Para afrontar estos problemas ocurridos en aquellos tiempos donde no había tanto avance en la tecnología, la medicación y el ejercicio profesional de la medicina, las autoridades tomaron varias medidas y se crearon instituciones para responder ante la peste. Los cambios más importantes en la población están referidos a sus hábitos personales de vida, en la higiene, en las calles y de las casas, que fueron las medidas con las que se lograron reducir los contagios. Este cambio importante permanece hasta hoy, porque siempre estamos atentos a la limpieza de las calles y de nuestras viviendas. Actuamos como ciudadanos responsables, entendiendo que la salud pública es un problema de todos. Continuamos revisando esta investigación de Marcos Cueto como fuente de información.
En el capítulo 5 nos habla del cólera. El cólera es una enfermedad proveniente de Asia, la India y Egipto. En 1991 llegó al Perú. Un diario de Chimbote registró el lamento de una señora. Dios ya se cansó de cuidarnos y hoy sacó sus manos de encima de nosotros. Como ella, muchos pensaron que esta enfermedad era el fin del Perú. Según los estudios realizados en esa época, esta enfermedad se transmitía por medio del agua y alimentos contaminados, siendo la principal causa de contagio la falta de higiene personal. Las muertes ocasionadas por esta enfermedad fueron mínimas en comparación con otros países, debido a la acción oportuna de los médicos, quienes analizaron y realizaron terapias de rehidratación al inicio de la enfermedad. Asimismo, el Ministerio de Salud dio recomendaciones pertinentes para evitar la transmisión de la enfermedad por el agua o los alimentos contaminados. Algunas autoridades municipales adoptaron medidas radicales como prohibir la venta de ambulantes y el acceso a las playas. Por su lado, los pobladores peruanos pusieron más cuidado en su aseo personal y el de los alimentos, mejorando de este modo sus hábitos de higiene personal. Esta enfermedad no es tan lejana. Estoy segura que algún familiar en casa, tus padres o abuelos han vivido estos momentos de angustia por el cólera. Se pudo controlar gracias a la respuesta oportuna de las autoridades de salud y nos dejó grandes lecciones, sobre todo el cambio de actitud, con la higiene personal y el cuidado en la preparación de los alimentos. Una de ellas, por ejemplo, es que las personas ahora beben agua hervida o embotellada, desconfiando del agua cruda que sale del caño. Otra enfermedad que ha causado muchas muertes y problemas de salud en los últimos 40 años es el dengue. Para informarnos sobre esta enfermedad, revisaremos otra fuente, la cual nos proporciona información sobre las principales enfermedades de nuestro país en los siglos XX y XXI. Es la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. El dengue en el Perú fue detectado en 1984 en Loreto. Luego se dispersó hacia las regiones vecinas como San Martín y la Selva Central, Satipo y Chanchamayo. Y hasta el 2011 se habían identificado en 269 distritos y 18 regiones, casi la tercera parte del país. En Lima se registró por primera vez en el año 2000 en 5 distritos: La Victoria, El Agustino, El Rímac, San Juan del Lurigancho y el Cercado de Lima. Posteriormente se extendió a otros 26 distritos de Lima y 3 distritos del Callao. Hoy, el dengue está presente en casi todas las regiones del Perú. El Aedes aegypti es un mosquito peridomiciliario. Se cría en recipientes sombreados y con agua limpia, en los cuales las hembras depositan sus huevos por encima del nivel de líquido en las paredes de dichos recipientes. Los recipientes predilectos son los objetos desechados, como llantas, latas, botellas o floreros, o cualquier recipiente que mantenga el agua de lluvia en lugares lluviosos. Generalmente son los recipientes caseros utilizados para almacenar agua, como barriles, tanques, tinajas y baldes. Evidentemente, el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en la gestión del medio ambiente, la eliminación adecuada de los residuos sólidos y la mejora de las prácticas de almacenamiento de agua, entre ellas la cobertura de los envases para evitar que los mosquitos hembra pongan sus huevos. Son medidas que deben fomentarse en los programas comunitarios. Para ello es imprescindible la educación, la promoción y la participación comunitaria en la lucha contra el vector, que no solo
es una tarea del sector salud. La Revista Peruana de Medicina Experimental y de Salud Pública, en su artículo sobre tuberculosis en el Perú, señala lo siguiente. La tuberculosis en el Perú fue calificada por la Organización Panamericana de la Salud en la década de los años 1980 como un país con severa endemia de tuberculosis. Durante los años 1990, el Programa de Control de Tuberculosis de Perú accedió a recursos económicos que le permitió brindar tratamientos gratuitos para la tuberculosis sensible, tener recursos para el laboratorio y diagnóstico, así como para capacitar al personal e impulsar el tratamiento supervisado en primera y segunda fase como estándar nacional. Durante los años 2011 a 2015, se han logrado importantes avances en el control de la tuberculosis en el Perú, con una sostenida reducción de la incidencia de tuberculosis con un mayor compromiso. Sin embargo, aún hay una agenda pendiente y desafiante para conseguir que en el año 2035 se declare al Perú como libre de tuberculosis. En el año 2019, el Estado y la sociedad civil han logrado enfrentar a la tuberculosis y sus determinantes sociales con enfoques de derechos humanos, género, equidad e interculturalidad de forma integrada y eficaz. La incidencia de tuberculosis sensible muestra tendencias decrecientes, siendo que las personas en riesgo y vulnerables están más protegidas y las personas afectadas son atendidas y tratadas de modo integral, en pleno ejercicio de su ciudadanía y con el compromiso de las familias y comunidades. Asimismo, el estigma asociado a la enfermedad se ha reducido significativamente, predominando un entorno social respetuoso y solidario. ¿Cómo ha respondido el Perú frente a esta enfermedad? Muy bien. En la década de los 80, nuestro país fue considerado con una severa endemia de tuberculosis, pero el Estado, la participación de la sociedad civil en general, en un esfuerzo conjunto, hemos logrado reducir la enfermedad. Las personas afectadas son atendidas y tratadas de modo integral, y tenemos que continuar en ese camino para lograr su erradicación. ¿Qué lecciones aprendidas podemos recoger de esta enfermedad? Una lección aprendida es que nuestro país cuenta con un programa de atención para enfrentar la tuberculosis. Las personas afectadas asumen sus responsabilidades en el control de la enfermedad para proteger a sus familias y a la comunidad. Una última fuente revisada es la del Ministerio de Salud y hemos recurrido a ella para obtener información sobre la enfermedad que hoy nos está afectando. Es el COVID-19. Actualmente, la pandemia mundial que está azotando al Perú es la del COVID-19. Los primeros casos fueron reportados en la ciudad de Wuhan, China. Luego se expandió a todo el mundo, donde miles de personas se están contagiando. Según el Ministerio de Salud, la enfermedad se transmite de persona a persona de manera muy fácil y rápida. Para afrontar este problema y evitar los contagios, las autoridades están tomando diversas medidas como el aislamiento social obligatorio que ordena a la población a permanecer en casa, los subsidios económicos para que las personas se queden en casa, recomendaciones sobre lo que se debe hacer para evitar los contagios, la implementación de hospitales para atender enfermos del COVID-19, etc. Esta enfermedad ha generado varios problemas. Por ejemplo, algunas familias han dejado de trabajar y tienen dificultades para adquirir sus alimentos. Muchos enfermos necesitan oxígeno y hay escasez de este recurso. Ante esta situación,
Han aparecido personas solidarias y organizadas que ayudan a quienes no tienen recursos para comprar sus alimentos. Ellos gestionan y reparten bolsas de víveres y mascarillas, preparan ollas comunes y también gestionaron la construcción de una planta generadora de oxígeno, como es el caso de la región Loreto. La población también está tomando las medidas pertinentes para evitar la transmisión del virus. Medidas como mejorar el aseo personal mediante el lavado de manos, el uso de mascarillas, evitar saludos con brazos y besos en la mejilla. Sin embargo, aún se observan actitudes y conductas de algunas personas que infringen las medidas exponiendo su salud y la de los demás. Bien, queridos estudiantes, hemos leído juntos fuentes de información que nos han permitido hacer un recuento de algunas enfermedades ocurridas en los siglos XX y XXI, tales como la peste bubónica, el cólera, la tuberculosis, el dengue y la pandemia ocasionada por el COVID-19, que continúa entre nosotros lo mismo que el dengue. Cabe preguntarnos, como ciudadanos, ¿qué lecciones aprendidas nos dejaron el enfrentar estas enfermedades? ¿Qué cambios en las actitudes y hábitos de la población sucedieron y qué aún permanecen? ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento sobre las enfermedades en el Perú del siglo XX y XXI para enfrentar la situación actual de la pandemia? Para responder a estas preguntas, tienes que acudir a otras fuentes de información. Al estar con restricciones para movilizarnos, te recomiendo conversar con miembros de tu familia que hayan vivido los problemas de salud, como el cólera y el dengue. Conversa con ellos para que te cuenten cómo vivieron en su momento estas enfermedades, de qué manera lo enfrentaron, qué nuevos hábitos adquirieron a partir de enfrentar esas enfermedades. Toda esa valiosa información te permitirá identificar cuáles son las lecciones aprendidas y desde una reflexión profunda respecto a lo trabajado podrás establecer una relación entre las lecciones aprendidas del pasado y las condiciones para enfrentar la pandemia del presente. Bien, queridos estudiantes, en conclusión, el proceso histórico de nuestro país nos demuestra que hemos hecho frente a diversas enfermedades que han puesto en riesgo la salud de la población peruana. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el sistema de salud y la ciudadanía organizada han respondido de diversas formas para hacerles frente. En todos los casos, se ha necesitado siempre la intervención responsable y comprometida de la ciudadanía. Otra conclusión a la que llegamos en esta sesión es que todas las experiencias vividas por los ciudadanos nos deben llevar a recoger las lecciones aprendidas, porque nos ayudan a enfrentar diversos problemas que puedan surgir, estableciendo una relación entre lo vivido y lo aprendido en el pasado con las experiencias y problemas del presente. Te recuerdo que para indagar, tomar decisiones, opinar y proponer, se necesita siempre primero acudir a fuentes de información diversa y confiable. Escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy. ¿Cuáles son las ideas más resaltantes de lo presentado? Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy te dejamos la siguiente actividad. Escucha con atención y toma nota. Elabora un cuadro de doble entrada con las principales enfermedades del siglo XX y XXI, las lecciones aprendidas de esos sucesos y su relación con los sistemas de salud pública en la actualidad.